Hola. Buenos días, días días. buenos. Buenas. Bueno, se van sumando. Suma la suma. Bueno. Hola. Aló, aló. Aló, aló. Bueno. Esperamos un minutito más. 12:01, 12:02. 20. 22 y vamos a ir sumando. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buen día, profe. Buenos días, buenos días. Bueno, bolsita de marcadores. Bueno, arrancamos, a ver cuántos somos. Somos 29. Bueno, vamos a arrancar, a ver qué sale. En nuestra última charla estábamos hablando sobre la célula, que estábamos describiendo desde el punto de vista histológico, desde el punto de vista de cómo se ve en la microscopía las distintas partes de una célula. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en este mismísimo instante. Ahí está, y les comparto. Perfecto. Entonces, muy bien. Buen día. Buen día. Bueno, entonces ahí tenemos la célula. Habíamos estado contando que la célula tenía entonces, tenía componentes, tenía un citosol, o sea, tenía un citoplasma, una membrana. El citoplasma dentro contenía un citosol, que era un líquido, en el cual habían partículas en suspensión y habían coloides, es decir, había distintas estructuras, y luego habíamos contado que había una serie de órganos u organitos, organelas, en realidad, que, bueno, que eran justamente estructuras celulares, estructuras porque ocupan un lugar, ocupan un espacio, con una función, con una forma y una función determinada para cada una de estas organelas. Y dentro de eso habíamos dicho que habían organelas, que tenían membrana y organelas que no la tenían. Las organelas que tenían membrana las mencionamos, ahí está, las membranosas. Acá dice lisosoma, pero dijimos que en vez de lisosoma teníamos que poner, en vez de lisosoma, vesículas, ya que los lisosomas son un tipo de vesícula, entonces retículo endoplásmico, aparato de Golgi, vesículas, dentro de las cuales habían lisosomas, peroxisomas, fagosomas, fagolisosomas, es decir, todas las variantes de vacuolas, es decir, todas las variantes de vesículas. Y estábamos con las mitocondrias. Eso es lo que estaba, y me acuerdo que mandé una fotito de una mitocondria que no sé ni dónde debe estar. Pero la mitocondria
Ahí está. La mitocondria es una estructura membranosa, tiene una doble membrana, tiene una membrana externa, que es la que le da la forma casualmente externa. Si uno la mira, una mitocondria es como una especie de huevo, más alargada en algunas células, menos alargada en otras, pero es como si fuera un huevo. Y cuando uno hace un corte de esa mitocondria, se encuentra que adentro aparece otra membrana, una membrana que está toda plegada, formando como una especie de mitocondria interna arrugada, como si hubiera una mitocondria adentro, toda arrugadita. La voy a dibujar con otro color. Y entonces la membrana externa se llama membrana mitocondrial externa. Y la interna toma el nombre de membrana mitocondrial interna y está toda plegada. Y dentro de la membrana mitocondrial interna se encuentra la matriz mitocondrial. O sea que cuando ustedes vean en química los procesos que se llevan a cabo en la matriz mitocondrial, vamos a estar hablando justamente de esto. Ahí está. A ver si se nota, lo mismo que el otro día. Ahí tenemos, primero la vemos así, la mitocondria es como un huevo, y luego cuando la abrimos nos damos cuenta que adentro del huevo tiene otro huevo pero arrugado. Entonces se forma una membrana toda plegada. Ahí está. Más o menos esto que está acá así. Creo que ahí se entiende más o menos el dibujo. Está una membrana plegada formando otra cavidad adentro. Entonces, en la membrana, esta mitocondria tiene como función la de proveer de moléculas, de alta energía, moléculas con enlaces de alta energía. Nosotros habíamos comentado algo respecto de que cada vez que rompemos un enlace se libera energía, pero hay enlaces especiales que tienen capacidad de almacenar un poquito más de energía, y esos enlaces se llaman enlaces de alta energía, y también se caracterizan por liberar la... ¿Cómo? Son los ATP. Claro, la molécula se llama ATP. Tiene la capacidad de liberar entonces energía al medio, y bueno, y esa energía es aprovechada para otras reacciones químicas. Entonces, bueno, entonces ahí tenemos la mitocondria, es la encargada de fabricar esas moléculas energéticas que justamente se llaman adenosina trifosfato, como dice ahí, ¿no es cierto? Enzima, entonces dice membrana exterior e interior, o membrana externa e interna, y en la membrana interna hay crestas, que son esos pliegues que les mostré. Acá esto es como un corte visto desde arriba, ¿no? Estos son los pliegues, y en esos pliegues, en esas crestas, entonces hay enzimas que son capaces de intervenir en la formación del ATP. ¿Está bien? De hecho, hay una enzima, la ATP sintetasa, que está en ese lugar, ¿no es cierto? Después vamos a ver lo que son las enzimas y eso. Bueno, entonces, esta mitocondria es eso. Se cree que esta mitocondria era una célula antiguamente. Eran células que tenían una difícil sobrevida, y las nuestras también. Las células eucariotas tenían una difícil sobrevida, y entonces las mitocondrias empezaron a, digamos, encontraron en las células animales la posibilidad de sobrevivir mejor, proporcionándole a la célula animal el ATP, y la célula animal dándole un cobijo a esa antigua célula. Son teorías, no está demostrado tal cosa, pero hay teorías que avalan el hecho de que se piense que pudo haber sido antiguamente una célula independiente, la mitocondria. La mitocondria tiene su propio ADN, es decir, que tiene su propio material genético, con el cual no le alcanza para sobrevivir, pero sí para cumplir muchas de sus funciones. Entonces, el ATP es el lugar, la mitocondria es el lugar donde se sintetiza el ATP. Un mecanismo, por supuesto, que ya lo vamos a ver, un mecanismo que alguna cosa mencionamos, pero que lo estoy mencionando igual, porque es muy importante. El ATP
para formar ATP, el mecanismo de fosforilación, de formación de ATP, el mecanismo específico de formación de ATP se llama fosforilación oxidativa. Es decir, se fosforila un ADP. ¿Está bien? Fosforilación oxidativa es el proceso de formación de ATP. Para poder formar ATP se necesita un proceso previo, que se llama cadena respiratoria. Después lo vamos a ir viendo eso. Bien. Entonces ahí tengo, justamente, bueno, justamente eso era lo que quería decir, al final no lo dije. Justamente como se lleva a cabo la fosforilación oxidativa, que utiliza el oxígeno y la cadena respiratoria, que también va a usar el oxígeno como captor de electrones, entonces ese proceso de utilización de oxígeno es el que llamamos respiración. Como se produce dentro de la célula, se llama respiración celular. Vamos a ver que respirar, nosotros llamamos respirar a una cosa que en realidad no es estrictamente respirar, ya que la respiración es este proceso que se produce en la mitocondria. Bueno, entonces organelas con lo que vimos eran las organelas que tienen membrana. Y luego acá vamos a ver las organelas que no tienen membrana, las corpusculares. Las corpusculares justamente no tienen membrana, es decir, son estructuras que están como sueltas o peladas, digamos, en el citoplasma. Dentro de estas tenemos a los ribosomas, o básicamente ribosomas, centrosomas, como organelas corpusculares. Perdón, teníamos las amembranosas, y dentro de las amembranosas tenemos las corpusculares. Amembranosas que no tienen membrana, y dentro de las amembranosas las corpusculares y las filamentosas. Dentro de las corpusculares tenemos inicialmente el ribosoma. ¿Qué es el ribosoma? El ribosoma es como una pelota doble, son dos pelotitas. Pero cuando uno las analiza, por ahora las pelotitas, son dos bolitas que están unidas una con la otra. Entonces uno ve un ribosoma, cuando lo ve al microscopio, ve como si fuera un muñeco de nieve. ¿Está bien? Dos bolas unidas. Entonces dos bolitas, una más grande, una más chica. Como son dos bolitas que están formándola, entonces cada bolita le llamo subunidad. ¿Está bien? O sea que el ribosoma tiene dos subunidades, una más pequeña y una más grande. Los ribosomas son característicos de las especies. No todos los ribosomas tienen la misma forma, el mismo tamaño. ¿Está bien? Cada especie tiene su ribosoma. Ahora, cuando analizo de qué está hecho esto, de qué está hecho esto, me doy cuenta que el ribosoma es toda una cadena enrollada. No era una bola, era como si fuera un ovillo. Un ovillo de lana, pero no, el ovillo de lana lo enrollo como un ovillito todo ordenado. Esto no es un ovillo ordenado, es un ovillo un poco desordenado. Es decir, que adentro de ese ribosoma voy a encontrar como una especie de línea. Acá la dibujo como una lineecita, pero bueno, ahora después les explico. O sea, está formada como por una especie de cuerda. ¿Está bien? O sea que el ribosoma, yo podría, hipotéticamente, encontrar la puntita de un ribosoma, que es una pelotita, y estirarlo, y estirar todo un ribosoma y encontrar toda una cadena completa. Bueno, esa cadena, eso que encuentro, ese ribosoma, está hecho de una estructura que se llama ARN, que todo el mundo conoce la sigla ARN. A, que viene de adenina, R, que viene de ribosa, perdón, A no viene de adenina, A viene de ácido, perdónenme. ¿No es ácido ribonucleico? Ácido, sí.
Estaba mirando otra cosa que no tiene nada que ver y estaba hablando a la vez. Ácido, A de ácido, la R de ribo, que viene de ribosa, y N de nucleico. Es decir, es un ácido nucleico. Ácido, ribo, nucleico. Ribo viene de ribosa. ¿Está bien? Ácido nucleico hace referencia simplemente a que los ácidos nucleicos fueron descritos inicialmente dentro del núcleo. Y ácido nucleico hace referencia a que cuando se tiñe el núcleo, las sustancias que están adentro del núcleo se ha observado que son ácidas inicialmente. Entonces, había una sustancia ácida dentro del núcleo, un ácido nucleico. Eso es un ácido nucleico, un ácido del núcleo. En este caso, los ribosomas no están dentro del núcleo, aunque probablemente han tenido parte de su producción dentro del núcleo. Después vamos a ir enterándonos bien. Entonces, el ácido ribonucleico es un ácido que está dentro del núcleo, pero su naturaleza ácida no explica específicamente su estructura. ¿Qué quiere decir? Hay ácidos de diferente estructura molecular. O sea que hay ácidos que pueden tener una cadena carbonada con un ácido en el extremo y es un ácido, o puede ser una cadena cíclica, o puede ser lo que fuera. Es decir, que la naturaleza ácida de algo no nos determina cuál es la estructura. Ahora, estructuralmente, cuando miro el ácido nucleico, me doy cuenta que está formado por subunidades o por unidades. O sea que el ácido nucleico, yo digo, cuando saco la cadena de adentro del ribosoma, ahí corto un pedacito de cadena del ribosoma y la extiendo. Y me doy cuenta que es una cadena. Pero cuando la miro más de cerca la cadena, me doy cuenta que la cadena está formada por unidades o monómeros. Entonces los monómeros toman el nombre de nucleótidos. Entonces las cadenas están hechas de nucleótidos. Entonces el ácido ribonucleico es una cadena de nucleótidos. Los voy a representar así. Una cadena de nucleótidos. Ahí veo los nucleótidos formando una cadena. O sea que esa cadena de nucleótidos, me alejo ahora y veo la cadena de más lejos. Ahora la cadena la enrollo toda y formo las subunidades del ribosoma. O sea que el ribosoma, ¿de qué está hecho? Está hecho de ácido ribonucleico. Por eso ribosoma. ¿Está bien? Está hecho de ARN, soma de cuerpo. ¿Está bien? Ribo de ribosa, en realidad viene, pero porque es rico en ribosa puede ser, o porque está hecho de ácido ribonucleico. No sé exactamente en este caso la etimología justa, si lo han hecho, si se ha puesto por una de las dos cosas. Pero sí, indudablemente el ácido ribonucleico es el componente del ribosoma. Y hay alguna asociación ahí. Ahora, el ácido ribonucleico... el ácido ribonucleico se enrolla todo. Primero se enrolla alrededor de unas proteínas, es decir, este hilo que yo dibujo acá se enrolla alrededor de unas proteínas, unas bolitas de proteína, y después se enrolla sobre sí mismo y forma esas bolas que llamo subunidades del ribosoma. O sea que el ribosoma está hecho de ácido ribonucleico. Bien, recordemos eso. Las dos subunidades están hechas de ácido ribonucleico. ¿Qué hace el ribosoma? Bueno, después lo vamos a ver, es el sitio donde se sintetizan las proteínas. Tiene ahí, dicen, dos unidades, una mayor y una menor, y están hechas por ARN y proteínas. ARN en forma de cadena y unas proteínas alrededor de las cuales se va enrollando el ARN para formar esa pelota, que son las subunidades. Perfecto. Los ribosomas están en el citoplasma sueltitos, ¿está bien? O sea que yo en un citoplasma encuentro ribosomas como si fueran hormiguitas dentro del citoplasma. Pero los ribosomas tienen la opción de pegarse al retículo endoplásmico.
es decir, a los sacos que forman el retículo endoplásmico. Cuando encuentro ribosomas pegados al retículo endoplásmico, ese retículo endoplásmico se pone rugoso, como habíamos contado en la charla anterior. Y esa rugosidad, que está dada por los ribosomas que están simplemente asomando en la membrana, hace que le demos el nombre de retículo endoplásmico rugoso. O sea que tengo dos opciones. Tengo ribosomas libres, como dice acá a la izquierda, dice se unen al retículo endoplásmico rugoso, o quedan libres. Entonces pueden quedar libres o pueden estar unidos al retículo endoplásmico rugoso. ¿Está bien? Dos unidades, una mayor, una menor, constituidas por ARN y proteínas, se unen al retículo endoplásmico rugoso o quedan libres. ¿Está bien? Es el sitio donde se sintetizan las proteínas, los ribosomas. Después vamos a aprender Profe, una cómo pregunta. en fisiología. Sí. ¿Es lo mismo decir retículo endoplasmático que retículo endoplásmico? ¿O hay Exacto. una que es correcta y otra que no? Es lo mismo. Retículo Ok, gracias. endoplásmico o retículo endoplasmático es exactamente la misma historia. Bien. Perfecto. Entonces acá estamos viendo un corte transversal, como si fuera un corte transversal, y miren, acá dice, ven, estas bolitas rojas son ribosomas que están pegados a estos sacos. O sea que tengo unos sacos y unas bolitas rojas. Esas bolitas rojas representan los ribosomas, que están unidos a estos sacos. Acá dice proteínas y lípidos, por lo tanto, acá dentro de este saco, de estos sacos van a haber proteínas y lípidos. Las proteínas se sintetizan en estos ribosomitas que están pegados acá. ¿Por qué? Porque los ribosomas sintetizan proteínas. Entonces los ribosomas sintetizan proteínas, las echan acá dentro de estos sacos, que están todos plegados. ¿Se entiende? Este dibujo son sacos plegados. ¿Se entiende? No es un laberinto. ¿Ven que parece un laberinto? Bueno, es como un laberinto, pero en realidad son bolsitas que están aplanadas y pegaditas, juntadas una con otra. ¿Está bien? Y lo que estamos viendo, los ribosomas, cómo pueden estar pegados entonces a la membrana del retículo endoplásmico. ¿Está bien? Eso es esto era para ver eso. ¿Está bien? Después vamos a hablar de esta diapositiva más adelante, pero ahí vemos el retículo endoplásmico pegado como bolita. No están dibujados. Sí. Entonces las proteínas se sintetizan tipo, estando en los ribosomas libres y también en el rugoso. Así es, en los dos. En los que están pegados al retículo endoplásmico rugoso y en los que están libres. En cualquiera de los dos casos, porque el ribosoma tiene esa función. Decía, acá no están dibujados los que están sueltitos, porque tendría que estar lleno de bolitas rojas dobles. Acá igual está dibujado como bolita simple, pero en realidad son dos bolitas, porque sabemos que son dos unidades. Y acá tendría que estar lleno de bolitas chiquititas rojas, dobles, por todos lados, porque hay ribosomas por todos lados, dentro de la célula. Pero como esta imagen era para mostrar otra cosa, que es cómo se exporta una proteína, no está hecho ese dibujo. Pero sí nos muestra cómo el retículo endoplásmico tiene adheridos los ribosomas. Entonces tengo ribosomas unidos al retículo endoplásmico y ribosomas libres. Bien. Luego tenemos como estructuras corpusculares los centrosomas, ¿está bien? Que son estructuras formadas por ADN. También ADN es un ácido nucleico. ¿Está bien? El centrosoma. El ácido nucleico, en este caso, el ADN, está formado por una cadena doble. O sea que en el caso del ADN es una cadena doble de nucleótidos. Chus. Achí. Achus. Bueno. Salud. Gracias. El ARN es una cadena de nucleótidos. Y el ADN también es una cadena de nucleótidos, pero fíjense que tiene. Es una cadena doble. Es una cadena simple. Y esta es una cadena doble. A ver si lo acomodo. A ver. Cadena doble, cadena simple. Ahí está.
La de arriba es una cadena doble, es simple, y la de abajo una cadena doble de nucleótidos. El ADN también es un ácido nucleico, ácido desoxirribonucleico, que es una forma de ribosa, ¿está bien? Tiene desoxirribosa, es una forma reducida de la ribosa, no importa, pero ribosa. Entonces, ácido desoxirribonucleico, el ADN. Bueno, entonces, el ADN forma una estructura que se llama centrosoma, de la que también vamos a hablar en la fisiología, por ahora la mencionamos así. Centrosoma es una estructura que se utiliza durante la división celular. ¿Está bien? Una estructura corpuscular que se utiliza durante la división celular. Forma el centrosoma, forma como unas bolitas, son como unas bolitas que están, unas esferitas que se colocan en los dos extremos de una célula cuando ésta se está por dividir. ¿De acuerdo? Bueno, por ahora lo mencionamos, es decir, son bolitas que se usan durante la división celular, y también los centríolos se utilizan, que son como una parte del centrosoma, pero en realidad es un poquito aparte, es diferente, después lo vamos a ver también. Los centríolos también son una estructura que interviene en la división celular. Esto lo vamos a estudiar después, por ahora le doy poca importancia, porque igual también no le voy a dar mucha más importancia. Ahí está. Centrosoma y centríolo, dos estructuras que intervienen en la división celular y que son organelas corpusculares. Son organelas que intervienen en la división celular, no en la síntesis proteica, sino en la división celular, y aparecen durante los periodos en que la célula se está dividiendo. Bien. Organelas filamentosas. Estas son organelas que están formadas principalmente por... o sea, teníamos organelas formadas por membrana. Las membranas tienen lípidos, ¿no es cierto?, fosfolípidos, proteínas, etc. Es decir, tienen una serie de cosas las membranas. Luego vimos estructuras corpusculares que están hechas principalmente de ácidos nucleicos, de ADN o ARN. ¿Está bien? O sea que tengo ADN y ARN formando estructuras organelares. Bien. Y ahora tengo estructuras que no están hechas ni de ARN ni de lípidos. Estas están hechas de proteína. Estas están hechas directamente de proteína. O sea que la proteína tiene una forma y da una estructura. Y a esa estructura le doy un nombre y tiene una función. ¿Está bien? Bien. Entonces, dentro de las estructuras filamentosas, tengo principalmente lo que se llama el citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto es como un andamiaje. Primero se los voy a mostrar acá, para que se entienda de lo que hablo. Ahí. Primero se los voy a mostrar así. Ahí. Esto que está rosado acá, dice membrana celular, acá abajo hay otra membrana celular, es como si fuera un corte de una célula, un corte esquemático, es un esquema, para que veamos que dentro, ¿qué sería todo lo que hay acá dentro? Si esto es una membrana y esta es la otra, todo esto que está acá, ¿qué sería? El citoesqueleto. Bueno, está bien, pero no me refiero a qué habría acá dentro, todo. Si yo pintara todo acá de este taco, lo pinto de... Citoplasma. Citoplasma, ¿cierto? O sea que eso lo que me representa ahí es un pedazo de célula, como si hubiera cortado un alfajor helado o algo por el estilo, y me quedó, entonces ahí, ¿ven? Como si hubiera hecho esto. Primero lo miro así. Bueno, salió medio, pero no importa, porque es un esquema nada más. Lo que veo ahí es como si fuera así, ¿no es cierto? Como si fuera un bodoque de célula, de membrana a membrana, y en el medio citoplasma. Cuando analizo el citoplasma,
entonces me encuentro que hay cosas adentro del citoplasma. Y fíjense qué cosas hay dentro del citoplasma, porque ahí podemos ver cosas que hay dentro del citoplasma interesantes. Miren este barco que hay acá. ¿Qué será este barco? Este bote. Una proteína. Negativo. La mitocondria. Es media mitocondria. Está dibujada media mitocondria, ¿ven? Por eso esto es un esquema. Me falta la otra mitad, pero para que se entienda que es una mitocondria, está dibujada media mitocondria. ¿Está bien? Y acá se ve un saco aplanado, ¿ven? Esto es un saco aplanado. ¿Ven cómo se extiende? Esto es retículo endoplásmico. ¿Lo ven? Esto amarillo así está representando un saco aplanado. ¿Se entiende o no? ¿Ven? Ahí se ve perfecto la cavidad del saco. Y acá también. Y ahí ha querido representarse lo mismo, ¿ven? La cavidad del saco. ¿Se entiende que es un saco aplastado? Una bolsa aplastada. ¿O no? ¿Está bien? Sí, se entiende. Sí, se entiende, profe. Gracias. Y en este mejunje, acá lo blanco, lo que es blanco, ¿qué representará lo blanco? Lo que no tiene dibujado nada. Citoplasma. El citosol del citoplasma, claro. El citosol del citoplasma, exacto. Y ahora, entonces veo toda una serie de estructuras. Miren, veo unas líneas blancas, veo unos tubos, veo ahí otras, veo como si fueran caños agarrándose entre sí, ¿está bien? Y agarrados entre sí. Y de paso, miren, veo estas bolitas. ¿Qué serán estas bolitas? Bueno, acá lo dice, ribosomas. ¿Ven? Acá están los ribosomas. ARN. Claro, ARN formando ribosomas. ¿Está bien? No es ARN suelto, sino formando ribosomas. Ahí está, ribosomas. ¿Ven? Cuando se juntan varios forman esto que se llama polisoma. ¿Ven que dice polisoma? Varios ribosomas, pero son ribosomas. Y entre todo esto estoy viendo esto. Ahora, fíjense cómo esto que está acá, estas líneas, que son como tubitos, como si fueran fideos, como si fueran espagueti, fíjense cómo los espaguetis se cruzan entre ellos. ¿Y para qué servirán estos espaguetis en este dibujo que estamos viendo? Para darle estructura a la célula. Muy bien, sirven para que el lado A, que acá dibujo, ¿ven? Hago el esquema acá, ahí está. El lado A y el lado B no colapsen. ¿Se entiende? Si no estuviera el citoesqueleto, entonces la mitocondria, o sea, si no estuviera el citoesqueleto sería como, ¿vieron eso, cuando uno pone en los supermercados que está, por ejemplo, los chorizos al vacío? ¿Vieron alguna vez? Que está todo el chorizo y está toda la bolsa pegada al chorizo. ¿Lo vieron o no? Sí. Lo han visto seguramente. Bueno. Si no hubiera citoesqueleto, se vería como la bolsa de chorizo al vacío, es decir, quedarían los relieves de las mitocondrias, de lo que está dentro, porque nada, colapsaría eso. Bueno, no como al vacío, pero colapsaría. Entonces, lo que le da forma a la célula es esto. Si quiero lo puedo ver acá también de nuevo, de esta manera. Lo puedo ver de vuelta. De forma similar, acá. Ahí veo de vuelta. Ahí está, ¿ven? ¿De qué color está pintado el citoesqueleto en este dibujo? Amarillo. De amarillo. Todas esas líneas amarillas son el citoesqueleto. Pero ojo, porque también en amarillo están dibujados, miren, esto que está acá. ¿Qué es esto? Bueno, ahí lo dice. La mitocondria. La mitocondria. También acá se ven mitocondrias amarillitas también. Pero todo lo demás, todos estos hilos de amarillo pálido, todo esto es el citoesqueleto. ¿Ven cómo forma una estructura? Y el citoesqueleto no solamente sostiene la estructura general de la célula, sino que también, si ustedes prestan atención, mantiene a las organelas atrapadas como para que no estén en un lugar o en otro. El citoesqueleto es importante para mantener las organelas en su lugar, porque esta organela que está acá no está flotando a la deriva, está atrapada por un citoesqueleto. Esta también, porque si no las organelas se pegotearían todas en un lugar determinado en algún momento. Para evitar eso, el citoesqueleto tiene esta estructura. Y no solo eso, sino que el citoesqueleto evita que se acerquen las cosas a la membrana plasmática, especialmente las organelas membranosas. Y en este sentido, que no tiene que ver con esto, pero es interesante ir mencionándolo, ¿qué pasa con dos estructuras membranosas si se tocan?
sea membrana plasmática, sea dos organelas, sea lo que fuera. Yo tengo dos estructuras membranosas así, las tengo así. ¿Se fusionan? Se fusionan las membranas. Si esto se toca, pasa primero esto, y después esto. Entonces ahí tengo, miren, 1, 2, 3. ¿Se entendió lo que pasó? ¿Sí o no? Sí, se fusionó y quedó una sola. ¿Cómo? Claro, se fusiona. Bueno, no lo puedo hacer con una sola, con las dos manos, necesito otra más. 1, 2, 3. ¿Está bien? Si es en una membrana plasmática, lo dibujo ahora en un solo dibujo. 1, 2, y 3. Uno, 2, 3. ¿Está bien? Entonces, como no ¿Qué pasa queremos... con cada núcleo de cada célula cuando se fusionan? ¿Con qué? Con cada núcleo de cada célula cuando se fusionan. No, pero acá no estamos hablando de fusión de células, acá estamos hablando de fusión de membranas, en membrana celular o membrana... No fusión celular, fusión celular, no tenemos fusión celular. No hay fusión celular, no tenemos una... Sí se dividen, se llama fisión, pero las células animales no suelen fusionarse. Lo más parecido a una fusión sería la entrada de un espermatozoide dentro de un óvulo. Eso era lo más parecido a una fusión en todo caso. Después lo demás no se funde una célula con la otra en términos generales. Esto que estoy dibujando es una célula con una organela membranosa adentro. Y lo que estoy dibujando acá es lo que le está pasando a dos organelas membranosas dentro de la célula. Listo. ¿Está bien? Me quedó claro, sí. Está bien. No estoy reuniendo células. Pero eso lo que me dice es que tengo que tener un citoesqueleto para que no pase eso. Es decir, tengo que mantener las organelas membranosas separadas, porque si no las organelas membranosas, ¿por qué no iban a acercarse unas a otras? Si la célula fuera como un sachet de leche y adentro tuviera bolitas, el sachet de leche, ¿por qué no se iban a ir separando, juntando las cosas? Pero no sucede eso porque hay un citoesqueleto adentro que no lo permite. Tanto es así que el citoesqueleto se modifica permanentemente y cada vez que la célula necesita juntar una de estas vesículas que están acá, como esta violetita, cuando necesita juntarla con la membrana plasmática para sacar el contenido de esta bolsita para afuera, cada vez que eso se necesita, hay que modificar el citoesqueleto. Entonces el citoesqueleto mantiene las cosas en su lugar. Ahora, el citoesqueleto, ahí lo tenemos, acá lo tenemos, está constituido por proteínas. ¿Está bien? Y acá ustedes ven esto y dicen, bueno, podrían ser proteínas las bolitas. Sí, efectivamente son proteínas. Pero las bolitas, una proteína es una bolita. Y ya ahora meto un concepto que no es de anatomía, pero que igual como es lo mismo, como yo estoy con todo lo demás también, entonces con lo de la fisiología, entonces lo meto para que entendamos de qué se trata, para que entendamos de qué se trata esa bolita. Porque decir, son proteínas solamente, bueno, lo ve en el dibujito y se hace la idea de que eso es una proteína. Pero cuando uno dice de qué está hecha esa bolita es una proteína. Por ejemplo, las bolitas amarillas son proteínas, está bien. Estos tubos, así, estos